Estamos en línea con Mauro González, presidente de la Confederación Federal PYME. Mauro, buenas tardes. Hilda Sosa desde Entre Ríos Noticias.ar de Victoria. Buenas tardes, un gusto hablar contigo, Patricia. Bien, Mauro, hay un panorama, hay un escenario difícil a nivel país, económico sobre todo, y queríamos saber la situación de las pequeñas y medianas empresas. La situación que atravesamos hoy las pymes es un escenario muy pero muy complicado, ¿no? A partir del mes de diciembre, con esa gran devaluación, generó, digamos, una situación que repercutió inmediatamente en el consumo, en la actividad económica, donde todavía, estamos hablando ya en el mes de noviembre, no ha rebotado, ¿no? Ese rebote que se manifestaba en principio como B corta, después como una U, como una L, finalmente todavía no estamos detectando ese rebote necesario que necesita la actividad, y en particular el mercado interno, porque lo que hay que decir es que las pymes vivimos del mercado interno. Entonces, dentro de este escenario de esa evaluación, con el incremento en las tarifas energéticas, con un proceso de despido, de suspensiones, adelantamiento de vacaciones, lo que fue generando es una tensión permanente durante este año, donde nosotros no estamos avisorando de qué manera el gobierno plantea políticas, herramientas o programas que reactiven la economía. Yo creo que estamos ante un gobierno que analiza un escenario internacional, los números macros de la economía, que poco tiene que ver con lo que le pasa a la pequeña y mediana empresa. Cuando hablamos de la pyme hablamos del comercio local, de la industria, de las economías regionales. Perdón, pero dentro de este contexto que bien lo estás detallando, específicamente hablemos, por ejemplo, recién habló de despidos, hablemos de los números que se manejan desde la Confederación Federal PYME en cuanto a despidos, por ejemplo, de trabajadores y también el cierre de empresas. Bueno, nosotros estamos con un nivel de más de 120.000 despidos en lo que va del año, y con el cierre de casi 10.000 pequeñas y medianas empresas. En su mayoría comercios y pequeños talleres, pequeñas industrias, que digamos, como siempre planteamos, los más pequeños son los más débiles y son los que no pueden hacer frente quizás ante un escenario adverso como el que se está atravesando, donde cae la actividad y ya las empresas dejan de ser rentables. Entonces, en un escenario de esta magnitud, los primeros que van cerrando, los primeros que despiden, son los más pequeños. Este es lo que estamos nosotros analizando y viendo en todo el país, porque lo que hay que decir que no es, digamos, una característica de las grandes ciudades, sino que está sucediendo en todo el país. Entonces, ante un escenario donde además hay políticas que no favorecen a la industria nacional, como lo son la apertura indiscriminada de las importaciones. Y acá quiero hacer un paréntesis, porque uno no está en contra de la apertura de las importaciones, porque lo hemos vivido. El gobierno anterior había generado como un cuello de botella donde lamentablemente hubo empresarios especuladores, ¿no? que fijaban precios totalmente exorbitantes, o se diría precios muy exagerados en relación a los valores internacionales. Sin embargo, había actividad económica. Hoy tenemos un escenario donde necesitamos, porque lo que hay que plantear es que la industria argentina es dependiente de las importaciones. Nuestra matriz productiva es dependiente de las importaciones. Cuanto más producimos, más insumos, más maquinaria necesitamos, y lamentablemente no se produce en el país y se requiere importarlo. Bueno, ante ese escenario, lo que nosotros decimos es que sí se debe flexibilizar las importaciones de insumos para producir más, de bienes, de capital, para ampliar la capacidad productiva, para comprar mayor maquinaria, tecnificarla. Ahora, no es lo mismo abrir la importación para esto que te menciono que abrir para los bienes de consumo, donde directamente lo que viene a plantear es el cierre definitivo de la industria argentina. Bien, Mauro, recién hizo referencia específicamente a nivel nacional
a los pequeños comercios. Vamos a los pequeños comercios para no hablar específicamente de las grandes urbes, donde tal vez el panorama es igual, pero la ciudadanía se maneja de manera diversa. ¿Qué relevamiento tienen ustedes en las causas de los cierres de esos pequeños comercios de ciudades chicas, por ejemplo, Victoria, por ejemplo, tantas otras localidades de distintas provincias? Digamos, las variables que hoy más han perjudicado en el funcionamiento del sector comercial han sido, en primer lugar, las renovaciones de alquiler. En segundo lugar, han sido el aumento de tarifas energéticas, donde ahí empieza a quitarle rentabilidad al negocio y en consecuencia después terminan cerrando. Digamos, esas son las dos variables más importantes que han impactado de manera directa en la baja en la actividad económica y en particular en el cierre de comercios. Bien, ¿qué mirada tienen respecto del trabajo que se viene realizando respecto de la nueva ley PYME? Lo estamos analizando, nosotros creemos que es necesario hacer una segmentación. De hecho, la ley hoy es la ley del RIGI-PYME. Nosotros creemos que debemos hacer una ley PYME que genere herramientas diferenciadas, ¿no?, para el sector empresario, al pequeño y mediano empresario. Me parece que somos uno de los mayores generadores de empleo genuino, somos aquellos que tomamos a las personas en su primer empleo, las formamos, las capacitamos y deberíamos tener una cierta consideración a la hora de poder acompañar un proceso de crecimiento que requiere toda economía en un país civilizado y desarrollado. Entonces, en este sentido, estamos analizando el proyecto de esta ley de PYME y otras leyes que se están tratando de generar desde el Congreso de la Nación, y en particular esta desde el Ejecutivo. Bien, lo último, Mauro, usted en declaraciones incluso habló del movimiento del amperímetro, ¿no? Y comparó el área de ustedes con, hablemos del agro, hablemos de la minería, etcétera. Bueno, el agro, por ejemplo, que es un sector que tiene mucha potencia, sobre todo en nuestra provincia. Son sectores estratégicos. Acá lo que no hay que generar es esa, digamos, dicotomía entre industria y campo. Me parece que es, digamos, algo complementario y necesario. Lo que nosotros planteamos permanentemente es que el desafío de Argentina es agregar valor. Es que ese recurso que tenemos tan importante como es el agro, que podamos desarrollar políticas que agreguen valor, que generen empleo. No solamente la producción o extracción de algunos sectores como el sector de la minería o la estrategia del sector energético, sino que haya un agregado de valor permanente para ser más competitivos en primer lugar y por otro lado también potenciar el desarrollo exportador, en principio en la pequeña y mediana empresa que tanto lo necesita, porque siempre menciono lo mismo. Nosotros tenemos que avanzar con dos carriles en paralelo. Por un lado, un proceso de sustitución de importaciones, porque lo que tenemos que hacer es producir más para importar menos, y por otro lado, el otro carril debiera ser el impulso exportador, porque necesitamos dólares. Yo mencionaba que nuestra matriz productiva es dependiente de los dólares, con lo cual, cuanto menos dólares necesitemos, más vamos a impulsar el desarrollo económico y social de nuestro país y en consecuencia estar hablando de otro escenario y no el que estamos transitando hoy por hoy. Un trabajo fuerte de sustitución de importaciones, un trabajo fuerte de impulso exportador y, como siempre planteamos, la importancia de agregar valor en las economías regionales, en la minería, en el sector energético, que eso va a promover no solamente la capacidad instalada, sino la generación de empleo. Bien, hay una mirada más allá de este adverso o difícil, ¿no? Difícil panorama que ha planteado y que lo hemos escuchado, Mauro. ¿Hay esperanzas? ¿Hay una mirada de esperanza? Siempre tenemos esperanza. Hemos vivido escenarios mucho más complejos. También hay que decir, lo que estaba viviendo Argentina hoy no es la crisis 2001, estamos lejos de esa crisis. Me parece que hay posibilidades todavía de revertir esta caída. Lo que sucede, y es cierto, estamos ante un gobierno que hoy solo mira los números macro, un equilibrio fiscal que buscó alcanzar. Ahora se está transitando la segunda etapa, que es la etapa de
del cierre de dependencias públicas, de venta de empresas del Estado, y finalmente la tercera etapa, que se supone sería la etapa beneficiosa para el sector privado, que es la reducción a la quita de impuestos, donde se volcaría todo a la producción y a la generación de empleo general. Estamos ante un gobierno que lo ha dicho el mismo presidente, es un gobierno que está en contra del Estado, lo cual es muy poco probable que estemos ante un Estado presente. Mauro González, presidente de la Confederación Federal PYME. Muchas gracias, Mauro, por habernos atendido. No, muchas gracias por el espacio.